Por eso le doy la bienvenida a esta hora a Sandra Ascanio, que es la coordinadora de Comisarías de Familia y Casas de Justicia del Distrito de Cartagena. Señora Sandra, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa para la ciudadanía que sea fortalecida financieramente las casas de justicia, las comisarías de familia en Cartagena? Bueno, para Cartagena como distrito es muy importante porque Cartagena precisamente es una ciudad que viene con aumento de las violencias en el contexto familiar, especialmente a las mujeres, violencia de pareja, que en muchos casos lamentablemente terminan en feminicidio. Y asimismo viene en aumento, y lo sabemos por las noticias, los casos de niños abusados al interior de la familia. Esto es muy triste y muy lamentable, pero vemos que la situación en términos de números no disminuye, sino que aumenta, y lo que queremos es tener capacidad de respuesta administrativa para restablecer los derechos de estos miembros de la familia que tienen especial protección dada por la Constitución de Colombia. Con plastilina, para que muchos ciudadanos sepan del asunto, ¿qué es eso de una estampilla para financiar? ¿Cómo será el cobro? ¿De dónde llegará? ¿Y cuánto se estima que es? ¿Cuál es la proyección que pueda haber o que necesitan las comisarías justamente para ese propósito de robustecerlas financieramente? Sí, ¿de dónde nace? Nace de la ley 2126, entrada en vigencia en el año 2021, que precisamente viene a regular toda la creación y toda la misionalidad y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la instancia de la Comisaría de Familia, que es un ente operador de naturaleza administrativa para el restablecimiento y aplicación de justicia a los delitos que se dan en el contexto familiar por temas de violencia o por temas de violencia en cualquiera de las áreas, violencia física, violencia psicológica, económica, patrimonial. Todo al interior de la familia, de los hogares. Explotación. Y entonces esta ley nos trae unos aspectos muy importantes porque precisamente nace de un largo estudio de cómo venían las comisarías en todo el país, siendo unos espacios muy débiles para responder en términos de justicia a los miembros de la familia, porque también vemos históricamente, lo muestran los indicadores, la violencia al interior de la familia, en el contexto familiar, va en aumento. Entonces se vuelve como un tema de salud pública y necesitamos como Estado darle respuesta, ya sea para restablecer derechos, hacer justicia o proteger y estabilizar este núcleo llamado familia, que es la base de la sociedad. Sí, esta estampilla fue aprobada por el Consejo hacia el mes de mayo de este año, un proceso que había empezado desde el año pasado, inmediatamente anterior, y que prevé justamente unos ingresos adicionales al presupuesto ya establecido por el presupuesto distrital a las comisarías de familia. ¿Qué porcentaje, cómo va a operar técnicamente, digamos, este cobro de la estampilla y quiénes tienen que pagarlo? Bueno, Cartagena, digamos como distrito y como funcionarios, toda la planta que se vio involucrada en esta gestión, como es la Dirección de Talento Humano, quien fue quien adelantó el proyecto ante el Consejo, la Secretaría del Interior, en cabeza de la doctora Ana González, quien también está muy atenta al proceso, porque ella es precisamente, tenemos que decirlo así, una doliente de las comisarías y hace todo lo posible para que las comisarías funcionen y funcionen bien y podamos dar un excelente o óptimo servicio como nos manda la ley. En ese sentido, tuvo acogida en el Consejo, y el Consejo también, junto con los demás actores estratégicos como los comisarios, las redes de apoyo de mujeres que están muy al tanto y hacen seguimiento a los casos de violencia a las mujeres en términos de justicia, para que este proyecto saliera adelante y pudiéramos contar con los recursos, porque definitivamente vimos que era un tema de recursos, porque sin recursos pues no podemos tener, digamos, mayor equipo interdisciplinario para atender, como manda la ley, todo el proceso administrativo que implica un proceso de restablecimiento de derechos o un proceso de violencia para poder hacer justicia en lo que tiene que ver con las comisarías de familia. Sí. ¿Qué viene a ser los recaudos? Que es de lo que trata esta estampilla, poder tener ese excedente, el ente territorial, a través de este recaudo que se aplica sobre el 2% de los contratos de personas naturales o de personas
jurídicas cuando contraten con la alcaldía como tal o demás entes descentralizados como LIDER, Corvivienda, y sobre el monto bruto de ese contrato se aplica el 2% para que el arca del distrito pueda hacer ese recaudo, y una vez que se tenga ese insumo económico, poderlo invertir en mayor planta para las comisarías, en mayor personal de interdisciplinario para las comisarías e insumos, porque las comisarías pues necesitan todo un insumo tecnológico. Necesitamos, por ejemplo, implementar todo el tema de sistema de información que podamos compilar la información inclusive de los expedientes de manera digital, porque eso hace que nosotros podamos cumplir con la debida diligencia para que el usuario o usuaria cuando llegue pueda accesar a su archivo, a su expediente, y que le permita continuar con el proceso administrativo o en la instancia que le competa, porque pues en una segunda instancia pasaría al juzgado de familia. ¿Cómo estamos en número en las comisarías? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas debería tener Cartagena, en el entendido que somos poco más de 1 millón de habitantes? Sí, el DANE dice que somos 1.030.000, estimamos que son un poco más por el tema de la migración, que también atendemos y con casos muy delicados, pero que estamos prestos a hacer una atención eficiente en términos de derechos humanos. En la actualidad tenemos 6 despachos de comisarías. Cartagena también tiene una comisaría con horario de 24 horas que se le denomina permanente, que también está establecido por ley, y estas comisarías operan en horarios no hábiles, que son los nocturnos, los fines de semana y los festivos, en el entendido que pues hay una disponibilidad de despacho administrativo para restablecer derechos a los niños, como me preguntaba acá la presentadora Paola, ¿qué pasa con los niños que se encuentran en estado de mendicidad, ya sea por sus padres o por otros? ¿Qué hacemos? Como vemos en la actualidad, la Secretaría del Interior en cabeza de la doctora Ana hace una intensiva digamos, red de operativos en toda la ciudad, porque de pronto antes veíamos que se concentraba en el centro, pero en esta oportunidad el cubrimiento de estos operativos se ha trasladado a un centro muy importante que todos sabemos como es el mercado de Basurto, o zonas que sabemos que son corredores de este tipo de acciones delictivas, como es toda la zona franca, sí, el corredor donde estamos del Bosque, por ser una zona de comercio, y allí también se han venido haciendo operativos y se han encontrado por parte de la secretaria que encabeza estos operativos niños en estado de explotación de mendicidad, entre otras actuaciones. Las comisarías abocan conocimiento e inician el restablecimiento de derechos de estos menores. Sí, pero la pregunta es, ¿cuántas hay y cuántas deberían haber en Cartagena? En el momento hay 6. Hay 6. Una permanente con horario 24 horas, no hábil, nocturno y hábil y días festivos. Listo. Y las 5. ¿Cuántas deberían haber, digamos, para La ley establece que una por cada 100 habitantes. De 100.000 habitantes. De cada 100.000 habitantes, pero nosotros consideramos que Cartagena debe llegar a un estimativo en términos de comisarios de familia a lo que hoy tenemos como inspecciones, que son alrededor de 32. Es decir, actualmente hay 6 comisarías de familia, en el marco de la ley debería haber entre 10 y 11 comisarías, pero digamos para una mejor eficiencia de de estas comisarías deberían haber alrededor de 50. No, lo que entiendo. No. Este es un concepto que de pronto lo equiparamos con la urgencia y la necesidad de atender la familia. Sí. ¿Cierto? Que nos lo mostró la pandemia, porque la pandemia nos dijo, el hogar, la familia es el único refugio seguro. Y el Estado nos dijo, todo mundo se confina en lo que tiene como hogar y como familia y no puede salir sin un solo miembro, ¿cierto? Y ahí vimos cómo la familia tuvo que sobrevivir 4 meses con los adultos mayores, con los niños, con las problemáticas de pareja, y en este sentido sería un ideal poder mirar a nivel de Estado y administrativamente equiparar el número de comisarías al número de inspecciones, entendiendo los 2 entes, digamos, que son de carácter administrativo, pero que tienen competencias diferentes. Obviamente, la misionalidad y la competencia de la familia es todo el tema de delitos y de prevención del delito, de la violencia en el contexto familiar, y pues las inspecciones tienen que ver con controversias, convivencias, sí, en el contexto comunitario. Bueno, bien. Se
habla de que esos recursos llegan para robustecer las comisarías de familia. En el presupuesto distrital cuentan el año pasado con 2.000 millones, me estaba contando fuera de cámaras. Este año se duplicó a 4.000 millones. ¿Cuál es el deber ser de las finanzas de las comisarías de familia en Cartagena? ¿Cuánto debería ser el presupuesto? ¿Cuánto se espera recaudar o que le ingresen por el concepto de estampilla pro comisarías de familia a la ciudad? El deber ser nuestro es poder ofrecer el servicio de justicia de manera óptima, de manera eficiente, de manera con todos los derechos de garantía del debido proceso. Ese es el deber. Para eso necesitamos que nuestras comisarías tengan espacios dignos, espacios amplios que cumplan la estandarización que nos dice la ley de privacidad, de espacios de atención al público, de salas de audiencia, de todo lo que tiene que ver con equipamiento tecnológico como computadores y por supuesto que cuenten con un software o con una plataforma que nos permita sistematizar todos los procesos, especialmente los expedientes, para que en tiempo real el usuario pueda tener acceso a su expediente y hacer el debido trámite que le corresponde en otras instancias si hubiese lugar. Muy bien, voy a ser insistente. En cuanto, digamos, sé que de pronto no necesariamente es, porque ya sería Hacienda el asunto, pero más o menos en cuánto se cree que puede ingresarle a las comisarías de familia con esta puesta en marcha de las estampillas que será a partir del 1 de enero del próximo año, es decir, también le toca al próximo gobierno distrital. Sí, pero ya contamos con eso y eso es una noticia maravillosa para el restablecimiento de los derechos y para la familia. Sí. Nosotros veníamos operando medianamente, podemos decir, con 2.000 millones de pesos históricamente, que solamente alcanzaba para cubrir una nómina básica de un equipo interdisciplinario que está conformado por abogados, psicólogo, trabajador social, que por ley cada uno tiene su accionar en el proceso. Y algunos insumos. Esto no era suficiente en un proceso, como le digo, que se inició en el 2020 con el acompañamiento y también tenemos que decirlo así, una preventiva de la Procuraduría, en el sentido de que las comisarías, la administración respondiera de manera eficiente, y esto se logró pues presentar a través de la Secretaría del Interior y el Programa Acceso a la Justicia un plan de mejora, un plan de robustecimiento que implicaba, bueno, doblar el equipo interdisciplinario, aumentar las ayudas tecnológicas, y eso hicimos, y se pidió doblar el recurso, que fue aumentado el doble, es decir, a 4.000 millones de pesos, que se empezó a ejecutar este año porque fue aprobado solamente para este año, y eso nos ha permitido hoy tener unas comisarías más dotadas de equipo, más dotadas de personas humanas, pero no son suficientes, porque además se urge cumplir la ley y es una necesidad para Cartagena implementar la comisaría móvil. ¿Cuál es esa comisaría móvil? Un despacho que llegue a los corregimientos, especialmente a los insulares, porque las encuestas nos muestran y nos dicen que la ciudadanía que está viviendo este tipo de situaciones en contextos insulares no llegan a la cabecera municipal, que somos nosotros, por todas las barreras. Nadie está resolviendo los problemas al interior de las... Podríamos decir que nosotros atendemos al personal cuando llega al despacho. Y si un ciudadano que vive en Isla Fuerte... un subregistro, digamos, porque sí, no todo llega hasta allá. No, pues nosotros registramos lo que llega. Sí, lo que llega, por eso. No necesariamente es lo que realmente ocurre en zona insular. Claro, no, lo que nos hemos demostrado en digamos, los estudios de los indicadores es que las personas que viven en la zona insular no hacen uso de este servicio. Y preveemos y inferimos nosotros que es por las barreras de distanciamiento de transporte. Esta comisaría móvil llega a, digamos, a darle el derecho a estos ciudadanos de que la justicia puedan tenerla en sus territorios, y por eso es móvil. Debe llegar al despacho con su comisario, con su equipo interdisciplinario, a mirar qué casos están ahí y empezar a hacer los procesos de restablecimiento a que haya lugar. Sandra Ascanio, coordinadora de las comisarías de familia y casas de justicia del distrito de Cartagena, muchas gracias por estar con nosotros. Un mensaje que me queda, bueno, importantísimo, el fortalecimiento de las comisarías de familia, en el entendido, y ahí está el mensaje, es que definitivamente en las familias de Cartagena hay mucho conflicto que infortunadamente está creciendo, y ahí es donde hago entonces el mensaje. El llamado es a la calma, a tolerancia, al respeto mutuo entre parejas, con
los hijos, basta de violencia intrafamiliar, basta de violencia de género contra las mujeres, contra los menores de edad, basta de injusticias al interior de la familia, que es la célula de la sociedad, el motor donde se gesta, donde inicia esta sociedad. Y si de entrada, desde este núcleo estamos así, obviamente eso se transpola o se extrapola más bien o se refleja en lo que somos como ciudad. Así que el llamado es a detener la violencia en los hogares, y ahí están las comisarías de familia justamente para ayudar a ese propósito. Quisiera cerrar con lo siguiente. Desde la Dirección de Talento Humano, la doctora María Eugenia ha sido muy diligente con este tema y, digamos, se logró sacar en tiempo récord. El ministro de Justicia está muy contento, viene a finales de este mes a promocionar esta estampilla desde Cartagena para que los demás municipios consigan el ejemplo y nos tomen como ejemplo. Nos manda un mensaje que nos manda a felicitar tanto al ente territorial como al Consejo.